Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a iniciar con el último libro de toda la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces lo que vamos a recibir hoy es la revelación y vamos a ver cómo ese libro de Apocalipsis ha tenido infinita cantidad de interpretaciones que no se corresponden muchas veces con la realidad y que lo que han hecho es generar que la gente sienta temor de leerlo, que les parezca que es un libro lleno de cosas que no son, de tragedias y cosas que no son, y que no entiendan el verdadero significado de este libro y que este libro estaba hecho específicamente por Juan, que es el escritor del Evangelio y de las cartas que ya vimos, por Juan el apóstol, fue hecho por él, que lo escribió mientras se encontraba en un campo de concentración detenido en la peor persecución que había vivido el cristianismo y que se produjo durante el reinado del emperador Nerón. Entonces, esto es muy importante, conocer ese contexto de qué estaba pasando en ese momento con Juan. Juan ya era un anciano y estaba escribiendo ese libro desde el sitio donde muy seguramente iba a morir porque pues ya estaban persiguiendo a los cristianos precisamente por ser cristianos. Hay muchas escuelas de interpretación del libro. Aquí vamos a mirar las tres fundamentales que son el futurismo, el simbolismo y el historicismo preteritismo. El futurismo está dividido en dos, casi en tres porque hay dos dispensacionalismos, pero el primero es el premilenialismo histórico. Bueno, el futurismo hace referencia a que esos hechos que narra el libro de Apocalipsis van a ser cumplidos en un futuro muy lejano. Entonces, más o menos, esos hechos van a ser cumplidos al final de los tiempos de la especie humana. Entonces, eso no se iba a producir en ese siglo primero, ni se iba a producir cerca, sino se iba a producir a mucho tiempo futuro, es lo que dicen esas escuelas. El primero, que es el premilenialismo histórico, dice que la iglesia va a pasar por una gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, viene el milenio, la resurrección, el juicio, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero entonces va a pasar mucho tiempo para que todo lo que dice aquí en este libro se cumpla. Después viene el dispensacionalismo. Ese dispensacionalismo fue creado por dos jesuitas, se llamaban Lacunza y Rivera y fue creado en el siglo XVII. Antes de ellos, a nadie se le había pasado por la cabeza eso que ellos están aquí interpretando. Ellos hablan de que va a haber un paréntesis dentro de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel como el pueblo que venía directamente de Abraham, ¿cierto? El pueblo de sangre. Iba a haber como un paréntesis ahí y iban a ocurrir una serie de cosas que iban a durar no se sabe cuánto y después ya vendría el fin. Ese pueblo de Israel, según el dispensacionalismo, va a ser, todos los judíos van a ser salvos. Eh, esta interpretación pues a nadie le gustaba en ese tiempo y no obtuvo muchos fanáticos, pero después se volvió, todo el mundo cree que hay un paréntesis se basa también en lo que nos habla Daniel de los 70 años, o sea, todo está mm, organizado de tal manera que sin que las piezas casen perfectamente, se puedan ahí como juntar. Entonces es muy importante leerlo a profundidad, pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entenderlo y quitarnos esas cosas que no son, esos inventos de humanos, aquí eran dos jesuitas, Lacunza y Rivera, quitarnos esos inventos de la cabeza y empezar a ver el libro con lo que en realidad nos está mostrando. La otra escuela de interpretación es el simbolismo, donde lo que dice es que el Apocalipsis son una serie de relatos que hablan sobre la historia de la iglesia y muestran es unos símbolos. No es que vaya a pasar exactamente lo que dice, sino que son unos símbolos. Y finalmente el historicismo o preteritismo, que nos dice que el Apocalipsis habla de un futuro inmediato que se cumplió en los primeros años de la mitad del siglo primero. Entonces, nos muestra, todas estas interpretaciones nos muestran cómo los hombres han tomado pues alguna otra posición, pero han decidido que no le hacen caso al libro en algunos casos, como en el dispensacionalismo, o que dicen que eso va a ser y que va a ser textual, que va a haber terremotos, que los astros van a caer. Entonces aquí lo que vamos a ver es exactamente qué es lo que está diciendo y a qué hace referencia esos hechos que narra Juan, pues que a Juan le son descritos y le son mostrados. ¿En qué fecha se escribió el libro?
Empezó a escribirse poco después del año 62. Esos hechos que está narrando Juan en el libro llegarían aproximadamente hasta el año 70. En el año 62 fue cuando se inició la persecución del emperador Nerón. Acordémonos que Nerón era bastante enfermo y incendió Roma y a todo de todo la culpa lo tenían los cristianos y decidió empezar a perseguirlos y a matarlos. Esto lo podemos ver, es muy importante cuando uno lee el Apocalipsis, remitirse también a la historia. Si conocemos nuestra historia, pues la historia de la humanidad, vamos a saber que hay cosas que han pasado y siguen pasando porque no nos hemos tomado el trabajo de ir a investigar cómo eran las cosas y simplemente decidimos tragar entero toda la información que nos dan y no ir a hacer un análisis. Eh, Aquí en el Apocalipsis vamos a encontrar referencias a la guerra de los judíos y Roma. Esa guerra empezó en el año 66. En el año 70 desaparecieron los romanos, acabaron con el templo de Jerusalén, con Jerusalén como tal, como lo había dicho Jesús. Jesús lo había profetizado y está en los evangelios, en Mateo 24:2, en Marcos 13:2, en Lucas 19:44 y 21:6. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Dice que ese libro se escribe en la época del sexto rey. Por eso estamos hablando que se escribió poco después del año 62. Dice en Apocalipsis 17, del 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 17. Entonces, ¿quiénes son esos reyes, esos 7 reyes? Esos 7 reyes son 7 emperadores romanos. Como les dije, en ese momento el sexto rey es Nerón, que ya estaba haciendo la persecución contra los cristianos. El primer rey, el primer emperador romano fue Julio César, seguido después por Octavio, le siguió Tiberio, Calígula y Claudio. Esos 5 primeros ya habían pasado y estaba en ese momento gobernando Nerón. Iba a venir el séptimo rey, que no estaría mucho tiempo, iba a durar poquito, pero pues es importante y de una vez nos está advirtiendo Apocalipsis que eso va a pasar. Empieza el libro de Apocalipsis diciendo lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto es muy importante. El libro inicia diciendo que lo que nos va a contar Juan va a suceder pronto, no iba a suceder 2000 años después, no iba a suceder al final de los días, no, iba a suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces Juan está enviándole un mensaje de alerta a las personas que son sus contemporáneos, a las personas jóvenes que viven en ese momento en Jerusalén. Les está diciendo: esto viene ya, no esto viene dentro de no sé cuántos años, no, esto viene ya sobre ustedes. Lo que tienen que hacer es leer y oír y guardar lo que está escribiendo él para tomar decisiones y para hacer cambios radicales en su vida. ¿Por qué deja claro aquí el libro? Porque aquí Juan está dejándonos claro que eso es para ese momento, porque son cosas que van a suceder y vamos a ver cómo se van cumpliendo esas cosas hasta el año 70. Entonces, Juan lo que está revelando Jesucristo a Juan es esas cosas que van a pasar inmediatamente, o sea, que van a estar pasando en ese momento. Por eso no tenemos que creer de las películas, de todas las cosas que se han inventado alrededor del Apocalipsis, porque este es un libro que nos va a mostrar que todo lo que profetizó, lo que dijo Jesucristo se cumplió, y cómo Juan dejó anotado para que nosotros pudiéramos coger un libro de historia, pudiéramos investigar en internet lo que pasó en ese momento con la guerra de los judíos, cómo se dio la destrucción del templo, cómo se dio la destrucción de Jerusalén, y pudiéramos sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, aquí está clarísimo que es algo para ese tiempo. Dice en el capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí Juan está hablándole a 7 iglesias que existen en el siglo I, a 7 iglesias que están en pie, que han sido fundadas, que tienen miembros en la iglesia y que están en este momento vivas. Dice en Isaías 11:2:
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, hay que tener sabiduría, conocimiento para entender estas palabras y tener temor de Jehová, que ya habíamos aprendido que el temor de Jehová es lo más importante. Dice en el 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice en el en el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es una instrucción clarísima que Jesucristo le está dando a Juan. Le está diciendo, envía esto a esas 7 iglesias. Y Juan, que es obediente, pues va a hacer caso. ¿Qué referencias hacen con respecto a Jesús que tenemos que tener en cuenta en medio de una persecución? En ese momento, el pueblo de Israel está sufriendo persecución por parte de Nerón y van a pasar cosas muy malas. Como lo vimos en las cartas anteriores, los judíos seguían pensando que ellos eran el pueblo escogido, que eran el pueblo de Dios y que solo tenían que cumplir ciertas cosas específicas de la Torá, ciertas cosas específicas de la ley de Moisés y ellos ya eran salvos y perfectos. Ellos no tenían que ser misericordiosos, ellos no tenían que ayudar a los pobres, que ayudar a los huérfanos, a las viudas, ellos querían tener dinero y estar por encima de los demás. Pero nos ha mostrado en cada una de los libros de la Biblia el Señor cómo eso no es ser el pueblo, eso no es ser el pueblo de Dios, eso no es ser Israel. El verdadero Israel, como lo dice Pablo, es el de aquellas personas que aceptan a Jesucristo como su Salvador y que aceptan que el Señor dio su vida por nosotros para perdonarnos. Entonces, aquí nos muestra cuando estamos en medio de persecución, como estaba en ese momento el pueblo de Israel, nos muestran que Jesús es primero el testigo fiel, que es ese ejemplo de cómo tenemos que comportarnos nosotros en medio de la tribulación y cómo tenemos que seguir testificando de quién es Jesús en nuestras vidas, de lo que ha hecho Él, de cómo nos ha cambiado, de cómo esas criaturas que éramos, esas viejas criaturas, ya no somos, no tenemos nada de eso. Somos nuevas criaturas y desarrollamos una relación con el Señor directamente. Estamos en contacto, tenemos el Espíritu Santo y hacemos las cosas de la manera que le agrada al Señor. Otra cosa que nos dice sobre Jesús es que es el primogénito de los muertos. En esta persecución va a morir, está muriendo y va a morir mucha gente. Pierden, aparte de morir, también van a perder todo lo que tienen. Van a tener cárcel, como está en este momento eh, Juan, van a exiliarlos, pero tenemos que recordar que Jesús murió y resucitó y que el Señor nos dijo que tenemos que ser valientes y lo ha repetido a lo largo de toda la palabra. Está diciendo siempre que tenemos que ser valientes. Además, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, es Dios. Entonces tenemos que tener la confianza en que Él está con nosotros, que nos protege, que nos ayuda, que nos ampara y que no tenemos temor, porque estamos con Dios. Dios es el que nos cuida. El mensaje a las 7 iglesias de Asia es un mensaje para ese momento. En ese momento, pues estaban Nerón como loco buscando a quién matar, buscando a los cristianos para acabar con ellos, para mandarlos a los leones. En ese momento estaban sufriendo persecución todas las iglesias. Es el siglo primero, mediados del siglo primero. Entonces están sufriendo persecución y lo que hace el Señor es enviarle un mensaje a esas iglesias. ¿Para qué? Para que abran los ojos, para que miren lo que están haciendo mal y también muchas veces les está diciendo lo que están haciendo bien. Esas visiones de Juan nos dejan clarísimo que el Señor es el dueño de nuestra historia, que el Señor sabe absolutamente todo de nosotros, sabe lo que viene, lo que ha de venir y que el Señor está arriba protegiéndonos y cuidándonos, que no tenemos que tener miedo. Y además, en este libro vamos a ver una serie de imágenes que nos llevan al Antiguo Testamento. Por eso era tan importante hacer un recorrido inicial por el Antiguo Testamento, porque lo que nos permite es ver que esos profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos escribían de una manera cuando venían esos juicios de Jehová. Y eso es lo mismo que está pasando en este momento. Juan nos va a mostrar cómo en el año 70 va a ser destruido el templo y Jerusalén, y nos va a mostrar con imágenes que hacen referencia a eso que decían los profetas, donde podemos ver que cada una de las cosas se cumplió.
Entonces, este libro está lleno de imágenes que no son imágenes que sean exactamente la realidad de lo que pasó en ese momento. No, son imágenes que nos muestran de la manera como hablaban los profetas lo que iba a pasar en ese momento. Dice en el versículo 9 del capítulo primero: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan está en esa cárcel en Patmos, que era una isla donde llevaban a los presos para hacer trabajos forzados. Él está allá y en esa isla él tiene una revelación de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a mostrar. Hay una cosa que quisiera que cuando lean el libro tengan la oportunidad de ver, y es que Juan escucha, generalmente Juan escucha a alguien que le dice algo, y cuando Juan se voltea a mirar, no ve lo que esa persona le dijo, sino que ve algo distinto. Y lo vamos a ir viendo. Entonces dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces él ve a nuestro Señor Jesucristo, lo está viendo su gloria, está viendo quién es Él en realidad, que es Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces le está diciendo, Jesús le está diciendo, te voy a mostrar lo que va a pasar y lo que va a pasar después de lo que va a pasar. Entonces está siendo clarísimo en que van a pasar cosas y que el que está luchando, el que tiene el poder, el que tiene la gloria es Jesucristo, que es Dios. Y Él es el que puede resplandecer en nosotros con toda su fuerza, ayudarnos a ser como ese sol y a brillar en esta tierra. Dice en el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, es clarísimo que esas 7 iglesias son muy importantes y que el Señor les quiere enviar un mensaje para cada una. Entonces, Juan tiene que hacer el trabajo y es escribir y anotar para después enviarle eso a las iglesias. En Zacarías 4:2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo eso que decía el profeta Zacarías se ve en lo que está escribiendo, en lo mismo que está escribiendo Juan, que está viendo Juan. O sea, Juan está escribiendo algo que Zacarías también vio. Y es ese candelabro de oro con ese depósito y con esas 7 lámparas encima de ese candelabro. Entonces, el Señor le trae imágenes a Juan que hacen también referencia a eso que vieron los profetas. Dice, bueno, entonces aquí lo que hicimos aquí fue sacar un resumen de esos mensajes para las 7 iglesias. ¿Qué pasa? El Señor Jesús les muestra en qué están trabajando, cuáles son las fallas que han cometido y cuáles son esas recompensas que van a tener si cambian esas cosas que están haciendo mal. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que está bien. Arduo trabajo y paciencia, no desmayan, prueban a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esto es súper importante. O sea, el Señor está destacando aquí que una de las iglesias trabaja mucho, es paciente, y cuando alguien viene a darle doctrina, a inventarse cosas o a decirles cosas que son ciertas, ellos van a la Biblia, revisan que eso sí sea, y si no es, pues simplemente no le creen. Y si es, sí le creen a ese apóstol. Entonces, no toda la persona que decide interpretar la palabra, no toda persona que decide que es que él tiene un mensaje o que está mandando un mensaje y que empieza a gritar, a pegar berridos, a tirarse al piso, no todas las personas que están haciendo eso están diciendo la verdad. No nos podemos dejar engañar. Lo segundo que habla es de esa tribulación y esa pobreza y que conocen a los falsos judíos. Es muy importante. No todos los que descienden de Abraham por sangre y carne son el pueblo de Dios, son Israel. Es el Israel que es el pueblo de Dios. Somos todos aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y van a venir esos falsos judíos que dicen ser descendencia de Abraham y que en realidad son hijos del diablo, que vienen a decir cosas que no son.
Otra cosa por la que hace como un énfasis muy lindo Jesús es que retienen el nombre de Dios y no niegan la fe. A pesar de que están recibiendo tribulación, a pesar de que están en una situación bastante terrible recibiendo persecución, ellos se mantienen y no niegan la fe ante nadie, porque saben que el poderoso está con ellos. Dice que no han manchado sus vestiduras y andan con Dios en vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir? Ellos siguen manteniéndose puros en medio de la jauría de lobos que los está persiguiendo, en medio de la maldad que existe en ese momento, y eso es como deberíamos actuar nosotros actualmente. Hacen cosas, la gente se inventa cosas, doctrinas, sacan nuevas formas de hablar, deciden un montón de cosas. Nosotros nos mantenemos con nuestras vestiduras blancas haciendo lo que sabemos que el Señor, que al Señor le agrada. Dice que Dios abre una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienen poca fuerza, guardan su palabra y no niegan su nombre. Se mantienen en decir que ellos están protegidos por Dios y que su Dios no los va a abandonar. Dice que los guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. Eso es hermoso. A todos los moradores va a venirles la hora de la prueba. A todos los moradores de la tierra. A todos los que estamos en este momento en la tierra y los que vinieron, los que estuvieron y los que vendrán van a recibir ese juicio divino. Pero lo hermoso es que el Señor nos guarda en esa hora. Perdón, en esa hora de la prueba el Señor nos va a mantener firmes y no vamos a caer porque estamos con Él. ¿Cuáles son las fallas o las faltas que el Señor les está diciendo que hay? Primero, que dejaron el primer amor. Entonces, cuando uno conoce de Dios, conoce la palabra y empieza y le entrega su vida al Señor, hay un enamoramiento, una cosa maravillosa que uno se acuesta pensando en Él, se levanta pensando en Él, pero a medida que va pasando el tiempo, pasa como con los matrimonios que la cosa se va enfriando, entonces ya no es lo mismo. Eso le está diciendo el Señor que no está bien. Tenemos que mantener ese amor hacia el Señor, que debe ser lo primero en nuestras vidas. Dice que van a ser probados y atribulados por 10 días. O sea, eso, no, eso deja claro que los cristianos, aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús y en su sacrificio, vamos a ser probados. No quiere decir que nosotros tengamos algo especial que nos hace que estemos por encima de todo el mundo y que nosotros no seamos probados. No, nosotros vamos a ser probados y atribulados como esas iglesias que duraron 10 días pues siendo atribuladas y siendo probadas. Entonces, nosotros también como cristianos vamos a recibir tribulación y vamos a tener que estar firmes y mantenernos firmes. Dice que siguen la doctrina de Balaam, comer cosas sacrificadas a los ídolos y fornicar. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que les está escribiendo a esas iglesias del siglo primero. Esa fornicación no hace solamente referencia a acostarse con mujeres o no. La fornicación es hacer cosas que al Señor no le agradan. La fornicación es la idolatría a esas imágenes, es pedirle a una imagen, es seguir, a pesar de que yo digo creo en Dios, creo en Jesús, leo la palabra y todo, yo sigo pensando que tengo que rendirle culto a la Virgen. Yo sigo pensando que hay un mediador entre el Señor, entre Dios y yo, que es un santo. Yo sigo pensando un montón de cosas. Esas son las doctrinas que son doctrinas de hombres y que decidimos creer. Nosotros tenemos que mantenernos en que en lo que dice la palabra. Y puedo ser una católica, o sea, creer pero resulta que es que el catolicismo está mostrando cosas que no son. Y yo no puedo seguir las doctrinas de Balaam. Cuando yo decido arrodillarme ante una imagen, cuando yo decido pedirle a un santo y cuando decido hacer cosas que al Señor no le agradan, estoy asumiendo que creo en esa doctrina de Balaam, estoy haciendo que esa doctrina de Balaam en mi vida sea la que mande y no la doctrina de Dios. Eso es muy importante. Dice que toleran a Jezabel, que se dice profetiza. O sea, y acordémonos quién era Jezabel, que lo vimos en el Antiguo Testamento cuando lo estudiamos, que Isabel era muy mala y era una mujer que con sus dotes de mujer lograba hacer las cosas y como era la esposa del rey, pretendía que todo el mundo se hiciera lo que ella quería, que todo el mundo estuviera a sus pies. Entonces, no podemos tolerar que personas que porque pensamos que son de élite, porque tienen un alto rango, porque tienen mucho poder, van a venir a mangonearnos y a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que, esas personas, sacarlas de nuestra vida. Nosotros hacemos lo que nos dice el Señor, no lo que nos dicen los hombres o las mujeres, en este caso son hombres y mujeres, obviamente.
Los judíos serán entregados a la sinagoga de Satanás. Hay mucha gente que dice que cuando uno habla de los judíos y que van a ser castigados y todo eso, entonces uno va a recibir maldición, que porque la Biblia dice eso. Resulta que en la Biblia, en todos los profetas muestran cómo el pueblo de Israel que no creía en Jehová iba a ser castigado. Y los profetas lo decían. Y no por eso ellos, el Señor los bendecía y los ayudaba. Y claro, ellos tuvieron que perecer a veces unas muertes terribles, pero el verdadero pueblo de Dios no son los judíos que nacieron en Israel, que nacieron en la tierra de Israel o que son descendientes directamente de Abraham. No, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros. Nosotros, sus obras no son perfectas delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hacen las cosas, pero no las hacen bien, se equivocan, engañan a los otros, no son misericordiosos, no piensan en el otro, no aman a los demás como a sí mismos. Que eso fue lo que el Señor Jesús nos dijo. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Es muy importante. Lo que primero tenemos que hacer nosotros es reconocer que somos pecadores, que a pesar de que hemos creído, seguimos cayendo en cosas que no son, pero el Señor ya nos perdonó y el Señor ya nos salvó. Otra cosa que el Señor dice que los escupirá y los vomitará es que son tibios. O sea, sí, un poquito sí, yo creo un poquito sí, pero entonces este pedacito no me lo creo. Pero es que a mí me parece que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay cosas sí que me parece que no, que dejaron mal y que eso no es verdad. Este pedacito que dice la Biblia yo no me lo creo porque es que no es terrible, a mí no me parece. Es que entonces cuando yo empiezo a querer pensar que es que el Señor me da la opción de elegir yo qué elijo, de elegir yo lo que quiero y lo que no quiero, ¿cierto? De la Biblia, de la palabra, yo ya estoy haciendo las cosas como no son. Yo tengo que mantenerme en lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios reprende y castiga a los que ama, vuelvo y digo, no por el hecho de ser cristianos no vamos a recibir tribulación, dolor, vamos a estar en eso, pero el Señor es el que nos saca. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre, entrará a él y cenarán juntos. El Señor está siempre ahí con nosotros. Sí, nosotros lo necesitamos en cualquier momento. Él no nos pone horario para que ustedes tienen que orar de tal a tal hora. No, el Señor deja que en cualquier momento que lo llamemos, que lo necesitemos, Él acude a nosotros. Y esa es la certeza que tenemos que tener. ¿Cuáles son esas recompensas que se dicen en el libro que nos van a dar? Comeremos, o que le van a dar esas 7 iglesias, ¿no? Comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Tendrán la corona de la vida. No sufrirán daño de la segunda muerte. O sea, no, 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 ese juicio no va a llegar y no van a quedar hundidos en el lago de fuego, no. Comerán el maná escondido y se les dará una piedrecita blanca con su nombre nuevo escrito. Tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro y la estrella de la mañana. Será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Confesará su nombre delante del Padre y sus ángeles. Será columna en el templo de Dios y no saldrá de allí. Escribirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios y su nombre nuevo. Se sentará con Dios en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. Entonces lo que nos deja ver acá es que todo eso que vamos a recibir, si nos mantenemos firmes, igual que se mantuvieron, pues igual que los que se mantengan de estas 7 iglesias, vamos a recibir un montón de recompensas. Recompensas que a veces no vemos aquí en la tierra y a veces hay personas que creen en Dios, que de verdad han entregado su vida y que sufren mucho. Eso no quiere decir que están sufriendo porque sean malas o que están sufriendo porque están recibiendo un castigo, no. El Señor nos está formando, estamos en un proceso en el que tenemos que confiar cada vez más en el Señor y en el que tenemos que saber que así pasen cosas malas, cosas que no nos gusten, eh, así tengamos en nuestra vida decepciones, dolores o lo que sea, nos mantenemos firmes en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 4, 2, 4 y del 6 al 7. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí nos está hablando Juan a través del Señor, de la revelación que está recibiendo, nos está hablando como hablaban los profetas, nos está hablando de lo que él está viendo como lo hacían los profetas. Vamos a ver en Isaías 6, 2 al 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la gloria está llena de toda la tierra está llena de su gloria. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, eso lo dice Ezequiel, está en Ezequiel 1.15. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Lo vimos en Daniel. Entonces, este escrito, esta manera de escribir de Juan es la manera como escribían los profetas. Él está mostrando la gloria del Señor. Lo que él está viendo es ese trono con esos 24 ancianos que se postran ante el Señor. Y está viendo cuatro seres vivientes. Entonces, él empieza a hablarnos y nos habla de la misma manera que ya hemos visto que se hablaba en el Antiguo Testamento. Ese reino de Dios va a quedar completamente manifestado tanto en la tierra como en el cielo, y el libro de Apocalipsis lo deja claro. En el versículo 11 del capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos hablando con Dios, con nuestro Dios, con quien nos creó, con quien nos dio la vida eterna. Estamos hablando con ese, o sea, están hablando de ese ser que no podemos entender a veces en nuestra cabeza. Dice en el capítulo 5 versículos 1 al 2. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este mismo simbolismo lo vamos a encontrar en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, cuando están hablando del juicio que va a haber sobre la tierra de Judá. ¿Y por qué? Porque esa tierra de Judá se apartó del Señor, se apartó de Jehová, de su Dios, y decidió hacer las cosas como no debía hacerlas. Entonces, aquí lo que está hablando Juan es de que viene un juicio y que se ve que hay un rollo y que ese rollo está sellado y nadie lo puede abrir. Nadie lo puede abrir porque tiene 7 sellas. Entonces, ¿quién será el que lo va a abrir? Dice en el capítulo 5 versículos 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto aquí es hermoso. Entonces, aquí le está diciendo un anciano que, porque claro, Juan se entristece porque dice, ¿cómo así? Entonces, ¿quién va a abrir ese libro? Y se pone a llorar. Y el anciano le está diciendo que no llore porque es el león de la tribu de Judá quien va a venir a desatar ese sello. Cuando Juan voltea a mirar, no va a ver al león de la tribu de Judá, dice así. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, esto es hermoso. Ese anciano le está hablando del león de la tribu de Judá. Entonces uno se imagina que Juan se va a voltear y va a ver ese león, ¿no? Juan ve es un cordero y el cordero está inmolado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese cordero inmolado? Y aquí empezamos a ver cómo nos muestra el Señor que Él vino a esta tierra como cordero fue inmolado, ¿cierto? Y por eso se convirtió en el león de la tribu de Judá. Dice en Génesis 49:9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, ese mismo lenguaje que utiliza Juan, lo utilizaron los profetas y lo vimos en todo el recorrido que hemos hecho a través de la palabra. Aquí iniciamos el capítulo o la sección de los 7 sellos. Dice en el capítulo 6 versículos 1 y 2. Yo creo que vamos a dejar vamos a ver esta diapositiva y continuamos la siguiente semana con el resto. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lo que está hablando aquí, lo que está diciendo aquí, en este momento nos está diciendo el Señor Jesucristo, que le está diciendo a Juan a través de la revelación, es que viene un juicio sobre Israel. Y ese juicio, quieras o no, se va a cumplir. Y ese juicio se cumplió en el siglo primero. Se cumplió en el año 70 cuando fue arrasado por completo Israel. El libro no habla en ningún momento de que esos 7 sellos vayan a tener cumplimiento al final de los tiempos. No, habla que eso está cercano y nos lo dijo Juan desde el capítulo 1. Entonces, me gustaría que tuvieran la oportunidad de leer, de empezar a leer el libro, si pueden leer los 7 sellos, que los vamos a ver en la próxima sesión, y empezar a entender que el Apocalipsis no es un libro para generar miedo, que el Apocalipsis nos está contando algo que ocurrió en ese siglo primero, que nos deja muchas enseñanzas y que nos muestra que nuestro Señor es quien es el dueño de la historia y que nada pasa en este mundo, en este universo, si el Señor no lo permite. Les deseo un feliz fin de semana, una bendecida nueva semana y que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en 8 días.